Test número 5, Ley 40/2015, 1 de octubre, de régimen del sector público. Vamos a ello. Primera pregunta, para variar, una de principios. En esta ocasión referidos a la actuación del sector público institucional. A ver si sois capaces de ver cuál sobra, o cuál falta, o cuál me he inventado. Legalidad, eficiencia, transparencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión. Pues la correcta es la B. Legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión. Principios de actuación del sector público institucional. Pregunta 2. Los estatutos de los organismos públicos regularán, entre otros aspectos, funciones y competencias del organismo, patrimonio asignado, así como recursos económicos para financiar al organismo, estructura organizativa con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. ¿Cuál es correcta? Pues todas. En los estatutos, aparte de otras cosas, tendrá que estar todos esos epígrafes. Pregunta tercera. Respecto a la fusión de organismos públicos estatales, artículo 93, a ver qué es cierto de esto que pongo aquí. Opción A, podrán fusionarse organismos públicos estatales de la misma naturaleza y de distinta naturaleza en casos excepcionales. B, podrán fusionarse mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público o mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. C. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria que no podrá suponer la modificación de la ley de creación, o todas son correctas. Todas no son correctas, pero casi. La que es correcta al 100% es la B, y vamos a ver por qué la A no es correcta, porque efectivamente podrán fusionarse organismos públicos de la misma naturaleza, pero no de distinta naturaleza. Y la C está mal, porque luego he puesto que no podrán suponer la modificación de la ley de creación. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria que podrá suponer la modificación de la ley de creación. La correcta total, la B. Pregunta 4. ¿Se considerarán servicios comunes de los organismos públicos al menos? Pues la correcta es la C. Servicios comunes son gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones y contratación pública. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cosas. Pregunta quinta. ¿Cuál de las siguientes comparativas entre organismos públicos estatales y autónomos estatales es cierta? El tema de la personalidad jurídica propia, si la tienen o no. Opción A, los organismos públicos tienen personalidad jurídica propia, pero los autónomos no la tienen. Tanto públicos estatales como autónomos tienen personalidad jurídica propia. Tanto organismos públicos estatales como autónomos tienen patrimonio, tesorería propios y autonomía de su gestión. Y la D, ver si las opciones B y C son correctas y la A está mal. Pues la correcta es la D, la que está mal es la primera. Los autónomos también tienen personalidad jurídica propia, entonces la A está mal. Pregunta 6. ¿De dónde podrán provenir los recursos económicos de los organismos autónomos? ¿De dónde provienen los recursos económicos? De los bienes y valores que constituyan su patrimonio. ¿Cierto o no es cierto? De las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. C. De las transferencias corrientes o de capital que procedan de la administración o entidades públicas. ¿Alguna os suena rara? ¿No? Pues muy bien, porque todas son correctas. Pregunta 7. Respecto a las entidades públicas empresariales de ámbito estatal. Entidades públicas empresariales de ámbito estatal. ¿Qué es cierto de esto? Son entidades de derecho privado. Carecen de personalidad jurídica propia. Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. O todas son falsas. Pues la correcta es la C.
se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Entidades públicas empresariales. Pregunta octava. La selección de personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales, ¿cómo será seleccionado? Libre designación por parte del personal directivo, mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante convocatoria interna basada en los principios de igualdad y capacidad, o ninguna es correcta. Pues si tenemos en cuenta el tema de los principios en los procesos selectivos, habréis pensado en la B. Será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pregunta 9. Respecto a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal, ¿cuáles son ciertas de estas o cuál es cierta? Son entidades de derecho privado vinculadas a la Administración General del Estado sin personalidad jurídica propia. Son entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado con personalidad jurídica propia. Tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas. B y C son correctas. Entonces el tema está en ver si tienen o no personalidad jurídica propia. Y como si la tienen, y la opción C también es correcta, la correcta total es la D. La B y la C son correctas. Y terminamos con la pregunta 10. La creación de una sociedad mercantil estatal será autorizada. Vamos a ver quién autoriza la creación de una sociedad mercantil estatal y cómo. Opción A, mediante acuerdo de Consejo de Ministros acompañado únicamente de una propuesta de estatutos. B, mediante acuerdo de la Asamblea Legislativa donde tenga su sede la sociedad mercantil, acompañado de una propuesta de estatutos. Opción C, mediante acuerdo de Consejo de Ministros acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación. Y D, mediante acuerdo de la Asamblea Legislativa donde tenga su sede, acompañado de un plan de actuación. Pues la correcta es la C. Hace falta el acuerdo del Consejo de Ministros, la propuesta de estatutos y un plan de actuación para crear una sociedad mercantil estatal. Y eso es todo por este test número 5 y el próximo en principio ya será el último por el momento.